Gracias damos a Dios, como siempre decimos, bendecimos tu vida, tu hogar, tu familia, en el lugar allí donde te encuentras, en el lugar donde estás, que puedas disfrutar de este tiempo donde compartimos la palabra de Dios, que como siempre hablamos, nos fortalece, nos anima, nos alimenta, nos da la sustancia y la fortaleza para poder seguir marchando. Y a pesar de aquellas cosas que tal vez estés pasando, no sé cuál será el acontecimiento que estás viviendo, las cosas que estás viviendo en tu hogar o en tu grupo familiar, pero algo sí sé, que Dios tiene para vos una palabra en este día, y si tú lo puedes escuchar y tú puedes en esa palabra ponerla por obra, Dios seguramente que hará grandes cosas en tu vida, te librará, te fortalecerá, te animará y te llevará a alcanzar cosas o dimensiones que todavía has desconocido. Que Dios te bendiga. Vamos a compartir la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 20 y 21, y le hemos dado por título a esta palabra autoridad espiritual, porque a veces nosotros no nos damos cuenta que hay cosas que están ya implementadas en tu vida, pero no las podemos poner por obra porque desconocemos la activación y cómo debemos de realizarla. Por eso nosotros acá vamos a ver en esta lectura, y después vamos a reflexionar sobre ella, los acontecimientos que tuvieron que vivir los discípulos y las cosas que les tuvo que decir Jesús, para que ellos se dieran cuenta que había en ellos algo especial. Entonces aquí dice la palabra de Dios que Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno, dice la palabra de Dios. Le habían traído una persona con manifestaciones demoníacas allí a los discípulos. Jesús no estaba por ese momento en ese lugar, y entonces allí los discípulos trataron de hacer algo, a ver cómo podían encarar la situación y el problema que tenían por delante, pero no pudieron hacer nada. Ya viniendo Jesús, el padre de ese joven, viene y le dice a Jesús que los discípulos no pudieron hacer nada, que este niño desde muy pequeño es tirado al fuego y es tirado al agua, y le intentan matar esos espíritus inmundos. Y entonces Jesús ve a los discípulos, y los discípulos hacen esa pregunta: ¿y por qué nosotros no podemos, o por qué nosotros no pudimos? Y allí Jesús les dice: por vuestra poca fe. Entonces esto le está diciendo Jesús, no le está haciendo una recriminación, sino por la falta de utilización o de las manifestaciones que Dios quiere que nosotros usemos. La fe es algo especial. Nosotros nos estamos acostumbrando tanto en esta tierra a la fe, que nosotros creemos que es algo natural. La fe es algo que puso Dios de lo sobrenatural. Cuando Dios creó al hombre, Dios también puso esa medida de fe que nosotros necesitamos para andar en esta tierra conforme a los desafíos y a las manifestaciones que tengamos por delante. Pero ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces no nos damos cuenta que esa fe es una dimensión en lo sobrenatural, porque Dios hizo al hombre, y Dios hizo esta tierra y todo lo que hay en ella, pero cuando hizo la tierra puso un tiempo cronos, con días, con meses, con años. Pero cuando hizo al hombre le puso en él también una eternidad, o sea, iba a vivir en la tierra, pero también iba a vivir en una dimensión sobrenatural. Entonces el hombre y la mujer tienen dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Entonces en esa naturaleza divina nosotros tenemos depositada esta acción y esta manifestación que se llama fe. Entonces, direccionando la fe. Entonces dice aquí la palabra de Dios que Jesús quiso que ellos direccionaran esa fe. Porque dicen, aunque tuviese fe como pequeña como un grano de mostaza,
Dice, tú le dirías a este monte que se eche a la mar y este monte será echado. Y no habrá nada imposible para ustedes. Pero ¿qué pasaba? Ellos no sabían utilizar y no sabían cómo utilizar esa fe. Porque cada situación y cada manifestación que nosotros nos metemos en fe, o sea, lo sobrenatural, de creer que está hecho algo que todavía no fue hecho, de creer que la manifestación de Dios tiene el poder y la autoridad para deshacer esas manifestaciones que el diablo ha establecido. Cuando nosotros nos metemos en lo sobrenatural, nos metemos con fe, podemos luchar contra las fuerzas de las tinieblas, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, podemos luchar contra demonios, contra huestes espirituales de maldad, aún contra el mismo Satanás, porque la fe, esa fe es la que nos hace entrar en el mundo espiritual. Por eso muchas veces el mundo invisible se aprovecha del mundo visible, porque el mundo visible no puede discernir o no puede tener esa manifestación que se necesita, llamada fe, para realizar las cosas. Cuando yo activo la fe, cuando yo empiezo a vivir por fe, cuando yo empiezo a mirar con fe, cuando yo empiezo a discernir a través de la fe, las cosas cambian, porque ya veo las cosas como son. Antes la veía como a mí me parecía, pero entro en otra dimensión, que es la dimensión del Espíritu, y ahí puedo ver las cosas como Dios las ve. Entonces puedo ver que el mundo espiritual es una realidad, aunque muchos dudan, aunque muchas personas se ríen y se burlan de estas cosas, nosotros sabemos que hay un mundo espiritual. Por eso la palabra de Dios dice que no tendremos lucha contra sangre y carne, que no será lo más importante luchar contra un hombre o contra una mujer, sino la lucha es espiritual. Si no tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros tenemos que saber que esta lucha existe, que es una lucha continua, y que el mundo de las tinieblas muchas veces se apodera en el mundo natural de las personas, porque las personas no tienen fe, o no desarrollan, mejor dicho, la fe que tienen. Entonces le está diciendo Jesús, si hay una pequeña fe solamente en ustedes, así tan pequeña como un grano de mostaza, no tendrían que tener temor, no tendrían que tener duda, no tendrían que tener en ustedes pensamientos que no los dejen desarrollar lo que tienen que hacer. Entonces acá Jesús les estaba dando una enseñanza, porque iban a venir días donde Jesús no iba a estar, iban a venir días donde ellos iban a tener esa autoridad y esa manifestación poderosa que el mismo Jesús, que tenía esa autoridad delegada por el Padre, se la iba a delegar a la iglesia. Entonces les tenía que enseñar que esta fe tiene que ser direccionada, que esta fe tiene que ser ordenada, que esta fe tiene que ser manifestada tal cual como fue creada o manifestada para con nosotros. Entonces nosotros recibimos y tenemos esta fe, y se nos ha dado una medida de fe conforme a lo que nosotros vamos a desarrollar en nuestras vidas. Por eso vos vas a poder lograr cosas que tal vez mentalmente, emocionalmente o corporalmente te costaría entender que lo puedes lograr, pero cuando accionas la fe, tú te haces en una manifestación de lo eterno, tú te haces de una manifestación en lo sobrenatural. Entonces lo que no podías corporalmente, lo que no podías a través de tu intelecto, lo que no podías en tu vida, lo vas a poder a través de la fe. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús, porque Jesús le dice, si tuvieras fe, pasarías esta montaña al mar. Todavía, por lo menos yo hasta el día de hoy, no me he enterado de nadie que haya pasado una montaña hasta el mar. O sea, le estaba diciendo Jesús como algo que es imposible para el hombre, y el hombre nunca lo vio hecho. El hombre puede estar confiado que si esa fe se pone en marcha, aunque sea pequeña, lo imposible se hace posible. Entonces esto es lo que vos tenés que saber. Aunque tenés problemas y tal vez soluciones no has tenido en aquellas situaciones que estás viviendo, estás luchando con los problemas familiares, estás peleando o luchando con los problemas con tus hijos o con las personas que están a tu alrededor, puede ser tu
tu cónyuge y tú no ves que está sucediendo nada. Muchas veces lo hacemos emocionalmente, otras veces lo hacemos intelectualmente, otras veces lo hacemos conforme al conocimiento y al entendimiento que tenemos de las cosas. Pero ¿qué te parece si probamos con Dios? Dios ha dicho que no hay nada imposible, que si tu problema es grande como una montaña, si tu problema se ha acrecentado tanto que te sobrepasa en toda medida y longitud, si el problema te ha sobrepasado aún en todo lo que vos has tenido como capacidad, Dios tiene todavía depositado en ti algo que puede ponerse en funcionamiento, y eso se llama fe. Pon la fe en marcha, prueba con Dios y tal vez aquellas cosas que estabas viendo ahora ya no las verás más, porque Dios mismo tiene el poder para llevar adelante la obra que tú has creído. Si tú puedes creer, si tan solo puedes animarte a creer que Dios puede hacer posible lo imposible, eso es lo que va a estar sucediendo en tu vida. Si la enfermedad ha avanzado, si no te han dado esperanza de sanidad, si no te han dado esperanza de intervención quirúrgica, si no te han dado esperanza alguna aún de días de vida, te quiero decir, pon la fe en marcha, porque aún la muerte ha sido vencida por nuestro Dios. Nosotros sabemos que en Dios podemos llevar a cabo todas aquellas cosas que nos están pasando, viviendo en el nombre de Jesús, y tendremos buenos resultados para nuestras vidas. El resultado será victoria sobre aquella batalla que estás peleando, sobre aquella lucha que estás teniendo, sobre aquellas intenciones o manifestaciones de contrariedad que estás viviendo. Dios te pondrá en el lugar que Él ha establecido, en el lugar de un hombre, de una mujer de fe que puede creer que lo imposible será posible, porque la fe lo pondrá en marcha. Entonces le dice aquí Jesús que este género tenía que salir con ayuno y con oración. Muchas veces tenemos fe nosotros, pero también nos falta el ayuno y la oración. Hay situaciones que van a demandar más ayuno, hay situaciones que van a demandar más oración, y nosotros a veces creemos que el ayuno y la oración es para solamente algunas oportunidades cuando nosotros nos sentimos con ganas. No, el ayuno y la oración tienen que ir alineadas en el orden en el cual nosotros tenemos que ejecutar nuestra fe. Por eso aquí Jesús les estaba enseñando a alinear esa fe, les estaba enseñando a que esa fe tenía que ponerse en marcha, pero tenía que ponerse en orden. Entonces ahí el poder iba a manifestarse, ahí es donde las cosas iban a suceder, ahí este poder se iba a mostrar. Esta manifestación gloriosa de poder puede transformar y cambiar todas las cosas si nosotros solamente lo alineamos con la fe. Nosotros tenemos que saber que hay poder en nuestras vidas, y ese poder nos ha sido delegado a través de Jesucristo. ¿Cómo sé que yo tengo poder? Yo no me voy a dar cuenta que tengo poder hasta que tenga una situación límite en mi vida, la cual también me va a decir que no tengo las fuerzas, que no tengo la capacidad, que no tengo el entendimiento ni la comprensión de la situación, pero yo he declarado, he determinado que las cosas sean de una forma. Entonces cuando yo empiezo allí a declarar, a establecer, estando en la presencia del Señor, rechazar aquellas cosas que nos oprimen, aquellas cosas que empiezan a obrar en contra de nuestras vidas. Si vos empezás a declarar que esa montaña salga de delante de tu presencia, que ese problema se vaya de ti, que esa situación sea arrancada del lugar donde se ha establecido, si es en tu economía o si es tal vez en lo
proyectos o en los planes que estás teniendo para el futuro, bueno, es allí donde Dios quiere obrar. Pero tú tienes que declarar la palabra, tú tienes que creerlo. Entonces el poder empieza a funcionar. La palabra poder quiere decir dinámica o dinamita o dínamo. Sale de ese lugar o de esa esencia esta palabra. Es lo que transforma el paisaje que estás viendo. Es lo que implosiona o implosiona el lugar donde vos estás. Entonces ahí el poder se va a mostrar derribando las fortalezas. Ese poder se va a mostrar haciendo en tu vida, en mi vida, en aquellos que creemos el cambio que necesitamos. Si tú estás necesitando un cambio y has luchado hasta el día de hoy con la droga, has luchado con el alcohol, has luchado con el cigarrillo, has luchado con algún vicio o la pornografía, si estás luchando a través de las situaciones emocionales y sensuales que te llevan a adulterar o que te hacen adulterar, es el tiempo de probar el poder de Dios que tiene para liberarnos de la situación que vivimos. Y tal vez veas que esto que sucedió durante años, esto que te oprimió, esto que te ha tenido hasta ahora con incertidumbres, con altos y bajos, esto que ha traído a tu vida tal vez la opresión de tal manera que te has sentido acorralado, te has sentido encarcelado y no sabes qué dirección tomar. Prueba con la fe y manifiesta este poder y empieza a declarar que va a salir todo esto que estaba aconteciendo en tu vida, todo esto que tal vez vos no podías y a través de la ciencia y aún de la medicina no ha podido cambiarse. Es el tiempo de probar a través de Dios y empezar a declarar por fe para que el poder de Dios sea manifestado. Entonces, cuando el poder de Dios es manifestado, los acontecimientos y las situaciones empiezan a cambiar y lo que te parecía imposible será posible, y lo que creías que nunca iba a revertirse se revertirá, y si creías que siempre ibas a estar en oscuridad, la luz vendrá para traer a tu vida un nuevo tiempo de gozo, de paz, de seguridad, de felicidad, y podrás revertir todas aquellas cosas que antes no habías podido y podrás disfrutar de lo que antes habías perdido. Dios te va a dar esa manifestación, o ya te ha dado, mejor dicho, esa manifestación para que tú la ejerzas todos los días de tu vida, en lo natural, manifestando lo sobrenatural. Entonces, nosotros sabemos que esto es autoridad. ¿Quién es el que nos ha delegado autoridad? Dios nos ha dado autoridad para hacer todas estas cosas. Entonces, ¿qué es autoridad? Autoridad es legalidad. La autoridad se manifiesta cada vez que yo estoy en sujeción con la persona que me lo delegó. Entonces, si yo estoy sujeto a Cristo, si yo estoy sujeto a mi Dios, si yo estoy sujeto a aquel que me dio la autoridad, entonces el poder y la fe no tendrá límite. Entonces es cuestión de entender que esta autoridad Dios ya nos ha delegado. Dijo Jesús que tiene autoridad en el cielo y autoridad en la tierra, y esta autoridad se la delegó a los discípulos y se la delegó a la iglesia, y nosotros somos iglesia de Cristo. Nosotros somos hombres y mujeres con identidad, y esta autoridad nos ha dado legalidad para utilizar el poder y para manifestar la fe. Entonces, lo que estábamos hablando, Jesús mismo, dice la palabra de Dios, que oró sobre aquella persona a la cual se manifestaban los demonios y fue liberado. ¿Qué quiero decirte en este día? Cual sea la situación que estés viviendo, aún si son situaciones espirituales donde demonios están atormentando tu vida, tu hogar, tu familia, o alguna
una persona allegada a ti, Dios mismo te utilizará y utilizará tu vida para que se manifieste esa fe, para que ese poder sea visto por los hombres, porque la autoridad que Dios te ha dado es para que el poder y la fe puedan ponerse en marcha. Entonces la gloria y la manifestación de Dios te mostrará que cada vez que tú crees, cada vez que pones en marcha por obra esa fe, el poder y la gloria de Dios se mostrarán de manera extraordinaria, porque la fe es sobrenatural y el poder que se mueve en nosotros no es nuestro poder, sino el poder de Dios, y la autoridad que tenemos ha sido delegada de Cristo para que nosotros podamos en esta tierra, aún contra toda fuerza espiritual de maldad, tener la victoria, porque Cristo lo tuvo y así también lo tendremos nosotros. Que Dios te bendiga, levántate en fe, declara la palabra y entonces serán desarraigados los problemas que fuesen grandes como una montaña y serán arrojados a la mar. Dios lo ha dicho, Dios también lo hará. Amén. Este es el tiempo donde vamos a estar orando. Si te encuentras mirando esta programación, seguramente si hay problemas, dificultades en tu vida o solamente tienes la necesidad de Dios que esté en tu vida y en tus asuntos, este es el momento para ti. Vamos a estar orando para que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador, y así Él estará contigo ayudándote en todas estas cosas para que Dios obre en todas esas situaciones. Vamos a orar en este momento. Acompáñame con esta oración. Señor Jesús, te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y ahora abro mi corazón. Entra a mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Dios, porque desde este día en adelante creo que tú estarás conmigo y esa fe maravillosa que tú has puesto en nuestros corazones se manifestará para bien. Gracias te damos, Dios. Amén y amén. Si has hecho esta oración de fe, contactate con nosotros. Queremos ayudarte en el crecimiento y en el desarrollo de esta vida cristiana. Amén. Vamos a estar orando y vamos a estar activando nuestra fe. Como decía esta palabra que hemos compartido, si tuvieras fe como un grano de mostaza y dijeres a este monte que se eche a la mar, será echado y nada será imposible. Entonces no hay nada imposible para ti. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Dios, te damos gracias y en el nombre de Jesús declaramos que se activa la sanidad sobre los cuerpos y los cuerpos reciben, Padre Dios, Señor, restauración, Señor, operaciones divinas, Señor, milagros, Padre Dios, reconstructivos. Donde estaba la enfermedad, allí estará la sanidad manifestándose, Señor. No podrá la enfermedad permanecer en el cuerpo, porque el poder de tu gloria en el nombre de Jesús estará operando milagros, Señor, desde la planta de los pies hasta la mollera. Bendito Dios, Señor, sea, Padre amado, Señor, manifestada tu gloria, Señor. Padre Dios, corrige lo deficiente, ordena, Padre Dios, todo lo que estaba desordenado en el organismo, Padre Dios, Señor, aquellos que tienen infecciones, Padre, que todavía no pueden sanarse, declaramos que todo virus ahora se seca, que las infecciones salen, y si hubiese heridas, Padre Dios, Señor, si hubiese allí distintas manifestaciones
relaciones que estaban supurando, ahora declaramos que se cerrarán y estarán sanos en el nombre de Jesús. Padre Dios, declaramos que tú sanas toda úlcera, bendito Dios, Señor. Esté donde esté y en el lugar donde está, allí se empieza a sanar en el nombre de Jesús. La piel empieza a reconstruirse, bendito Padre, y si fuese algún otro órgano, también se reconstruirá. Padre Dios, Señor, bendecimos, Padre amado, Señor, ahora, y declaramos, Señor, que se ordenan los hogares, que se ordenan las familias, que se ordenan los matrimonios, que todo lo que el diablo se encargó de deshacer, ahora se empieza a ordenar. Y en estos días de ayuno y de oración, donde la iglesia está clamando y declarando por las familias que todo empezará a tomar su buen curso, declaramos, Padre, unidad, comunión, armonía, gozo y paz en el nombre de Jesús. Aquellos, Padre amado, que habían contraído, que contrajeron, Padre Dios, Señor, este virus del COVID-19 o el COVID-20, según, Padre amado, la manifestación que esté en ellos, declaramos que ahora se detiene, Padre amado, el avance de este virus en el cuerpo. Ahora este virus se seca en el nombre de Jesús y es expulsado fuera, Señor. Padre, la sanidad, bendito Dios, Señor, estará en el cuerpo, aunque esté en un grado, Señor, muy difícil de su vida. Declaramos, Padre Dios, sanidad y milagros, Señor. Padre Dios, Señor, bendecimos y declaramos, Padre, que la economía será transformada y revertida, y tu bendición económica vendrán sobre los hogares y sobre la familia, y las familias serán bendecidas en todo, Señor. Padre Dios, Señor, tu gloria será mostrada, Señor, económicamente también, Señor, y vendrán recursos extraordinarios, y vendrán fuertes laborales, y vendrán, Padre amado, aumentos, y tendrán, Padre amado, aún aquellos que son jubilados oportunidad de prosperar, Señor. Declaramos, Señor, una Argentina próspera, una nación, Padre Dios, que va a hacer bien los deberes para poder atraer, Señor, nuevas fuentes laborales y poder desarrollar así una economía más estable. Padre Dios, Señor, bendecimos, Señor, a esta nación, bendecimos la familia, bendecimos la salud, Señor, bendecimos, Padre Dios, también la educación. Declaramos que el poder de tu gloria se manifestará en la educación, y habrá, Padre amado, programas educativos, Señor, que estén a la altura de la situación o de lo que se necesita. Bendecimos a sus maestros, Padre, bendecimos también a los médicos, a los enfermeros, Señor, a los ayudantes, a los camilleros, Padre Dios, a toda persona, Padre Dios, de riesgo, como los bomberos, Padre Dios, la policía, Señor. Te pedimos, Señor, que los bendigas en el nombre de Jesús, y toda persona que aún en su fuente laboral, Padre Dios, se relaciona con otras personas, cúbrelos, guárdalos y protégelos y líbralos de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo y declaramos, Señor, que tu poder, tu gloria y tus manifestaciones mostrarán, Señor, que tú has dado autoridad a la iglesia, que el poder se desarrolla porque la fe se ha puesto en marcha. Amén y amén, Señor. Que Dios te siga bendiciendo. ¿Todavía no conociste nuestro canal? Lo podés hacer desde cualquiera de tus dispositivos. Encontranos en YouTube con el hashtag La Iglesia Sos Vos. Podrás ver todos nuestros contenidos, suscribirte y compartirlo en las redes. La Iglesia Sos Vos.